Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos un martes más para enseñanzas acerca de los fundamentos de Cristo Jesús. Amén. Como cada noche, antes de iniciar, vamos a poner esta enseñanza y este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos hoy ante tu presencia, dándote gracias, dándote el honor, la honra, la gloria, Señor. Seas tú en medio de nosotros, Padre. Seas obrando grande y poderosamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, porque tenemos necesidad de la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en lo profundo de nuestro ser y se manifieste en nuestras vidas. Estamos necesitados y menesterosos de ti. Bendito Espíritu Santo, toma el control, toma el señorío y toma el gobierno de estas enseñanzas, de cada hogar, de cada roca viva, porque sedientos estamos de ti y de tu palabra y de tu presencia. Gracias, amado. Gracias, mi amado Señor Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Continuamos con las enseñanzas de los fundamentos básicos acerca de Cristo Jesús. Lo veo tan necesario en estos tiempos, tan necesarios, porque entre más profundo sea el conocimiento del amor de Dios hacia nuestras vidas, no habrá tempestad, ni tiempos, ni situaciones que nos desarraiguen y nos separen del amor de Él, de lo que en Él creemos. Amén. Hoy, esta noche, como les había comentado el martes pasado, vamos a continuar con los temas. Hoy el tema va a ser ¿qué es ser cristiano? Amén. ¿Qué es ser cristiano? Lo vamos a desarrollar por medio de la Biblia y por medio de conceptos bíblicos. No es lo que uno cree o lo que uno supone, sino lo que escrito está. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a comenzar por contestar la pregunta: ¿qué es ser cristiano? Tomen lápiz, tomen papel, ¿ok? La respuesta está en el libro de los Hechos 11, 25, 26. Y la palabra de nuestro Dios dice: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cristianos? A los discípulos. Los discípulos de Cristo Jesús son los cristianos. Amén. Vas a decir, ay, pastora, pues obvio, ¿no? Pero déjenme y desarrolle un poquito más el tema, porque creo que en estos tiempos es necesario que quede bien estipulado y claro qué es ser un cristiano. ¿Ok? Dice que los discípulos son llamados cristianos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, esto está sacado del diccionario bíblico, amén. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona, que tiene un maestro quien lo instruye. Eso es ser un discípulo. ¿Por qué yo hago el énfasis de que es un cristiano, que un cristiano es un discípulo? Porque no es lo mismo ser discípulo que ser simpatizante. Y eso ahorita yo lo voy a desarrollar. Entonces muchas veces en la iglesia, que la iglesia está más llena de simpatizantes que de cristianos.
¿cuál es el objetivo de aclarar todo esto? Porque a lo mejor yo soy simpatizante y pienso que soy cristiano, ¿ok? Y bueno, ¿por qué yo tendría que saber esto? Bueno, porque Cristo Jesús va a venir por un pueblo, por los hijos, por los discípulos, y porque las iglesias necesitan enseñar esto. La gente necesita saber que hay una diferencia para que ellos con conocimiento y con libre albedrío decidan ser simpatizantes y quedarse en ese estado, o decidan ser cristianos, discípulos de Cristo Jesús. Eso está en mi corazón, que muchas veces la gente está en la iglesia, pero no tiene el conocimiento, ¿ok? Dios nos dio dos cosas que tenemos que desarrollar y que tenemos que saber que las tenemos. Una se llama libre albedrío y la otra se llama dominio propio. Entonces, el libre albedrío se tiene que hacer con conocimiento, ¿ok? Y con dominio propio. Por eso es tan necesario que en las iglesias haya discipulados para los nuevos creyentes. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, ahorita es una clase de formación para todo pastor, maestro, evangelista, para todo pilar de iglesia. No demos por hecho que cuando la gente tiene 10 o 15 años en una iglesia, tiene los fundamentos del conocimiento acerca de Cristo Jesús. Por eso en las iglesias del Dios viviente, constantemente, periódicamente, se van a tener que dar discipulados de los fundamentos básicos acerca de Cristo Jesús para los nuevos creyentes. ¿Amén? Bueno. Juan 3:2 dice su palabra: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, el mejor maestro que pudimos ver tenido, porque un maestro predica congruente con lo que él hace congruente con lo que él predica. Y él dejó una enseñanza muy, muy fuerte y muy plasmada, no solamente porque lo predicaba, sino porque dice ahí que él hacía señales. Amén. En segunda de Juan 1:9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, escuchamos, maestros, para que alguien pueda permanecer en una enseñanza, primero tuvo que haber sido discipulado. Esa es una responsabilidad que hay en las iglesias. Amén. Discipular. No tiene a Dios. El que permanece en las enseñanzas tiene tanto al Padre como al Hijo. Qué gran responsabilidad tenemos los pastores y las iglesias. Discipular constantemente. Amén. Porque quiero aclarar un poquito también acerca de lo de la salvación. Y yo no quiero que se malentienda ni se confunda, porque ¿saben qué? Por medio de la gracia hemos tenido una gran salvación. Hoy yo no estoy hablando de que vamos a tocar el tema de si se puede perder la salvación. Pero a veces se han levantado más jueces que maestros dentro de las iglesias. Y también es un punto que vamos a aclarar. Es un punto que tenemos que tener muy bien establecido dentro de las iglesias. ¿Ok? Por medio de las enseñanzas básicas, de los fundamentos, ahí empieza la verdadera liberación y restauración de los nuevos creyentes. Porque conocerás la verdad y te hará libre. No es un simple versículo. Cuando tú empiezas a conocer lo que Cristo Jesús hizo por ti, empiezas a conocer la salvación, de qué te salvó, empiezas a aceptar el amor incondicional de Dios, empiezas a tener una salvación. Y yo no quiero que entre ahorita un poco de confusión diciendo que todos nos vamos a ir al infierno, ¿ok? Voy a hablar de los que son simpatizantes, amén, y de los que somos cristianos. Y si en esta tú te cachas que eres simpatizante, capaz de que con tu libre albedrío y pleno conocimiento
decides convertirte en un discípulo de Cristo. Amén. Ok. En el libro de Romanos, cuando uno entra a la iglesia como nuevo creyente, en el libro de Romanos habla de que el apóstol Pablo habla de que va a tener luchas muy fuertes. Luchas muy fuertes contra el pecado, contra la carne. ¿Ok? Y mucha gente puede decir, mira, ese es un hijo del diablo, ese va a perder la salvación, ese no es de Dios, ese no es cristiano. Ese no es cristiano. Empiezan a decir, no se trata de que ahora yo voy a saber quién es cristiano y quién es no para empezar a levantar el dedo. Se trata de tener amor, se trata de levantarte en tu llamamiento, posicionarte como maestro, como pastor, como predicador y empezar a enseñar una poderosa verdad de Dios para que las personas se llenen de esperanza, de fe, de amor, una salvación plena. Amén. De eso vamos a hablar hoy, porque si el mismo apóstol Pablo tenía luchas dentro de la carne, decía en Romanos 7:25, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha entre la carne y el espíritu siempre va a estar. Amén. Entonces, ese tema lo vamos a ver más ampliamente en un futuro. En el libro de los Corintios, Primera de Corintios 6, 9, 10 y Gálatas 5, 9, hablaba mucho de todos los pecados que se practicaban dentro de las mismas iglesias. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios 6, 9 y 10, tú podrás decir, wow, le están hablando a gente mundana, se comportan. Yo se los voy a leer. Y si no te has dado cuenta, cuando el apóstol Pablo lee estos versículos, se los está leyendo a gente cristiana. Se los está leyendo a gente que está dentro de una iglesia. Pero yo también quiero hacer un énfasis que Pablo, en su posición de autoridad espiritual, lo que él hizo vino a exhortar y hablarles una verdad y decirles, si ustedes se siguen comportando así, de esa manera, ustedes no van a tener herencia en el reino de los cielos. Entonces muchas veces las iglesias están llenas de gente simpatizante o de cristianos en pecado porque no hay maestros que hablen una verdad pura, con amor, dejándoles saber las consecuencias. Les voy a leer tantito Primera de Corintios 6, 9, 10. Y decía el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, les estaba hablando a gente de una congregación, hermanos. Amén. Entonces nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es que tal vez hay iglesias llenas de gente que son simpatizantes y que no les han dicho, nada más les han hablado de los errores que cometen, pero quiero que nosotros empecemos a predicar las ganancias del reino de los cielos, el buscar la santidad y el amor de Dios, que hablemos de lo que sí tenemos que hacer correctamente. Yo recuerdo, pues yo tengo un hijo mayor ya de edad, pero era bien tremendo cuando estaba chiquito. Entonces yo me puse a leer muchos libros de cómo tratar con un niño tan difícil. Y en uno de los libros que yo leí, escúchenme esto, ¿no? Se me vino ahorita aquí a la mente. Dice que cuando una mamá va, por ejemplo, a un consultorio médico, ¿no? Entonces la mamá toda histérica sale. Niño, no rompas la revista. Niño, no brinques en el sofá. Niño, no estés golpeando a la otra persona. Niño, deja de correr en los pasillos. Y en eso sale el doctor y le dice, señora, ¿no sería más fácil que le dijera al niño lo que él tiene que hacer? Dígale, niño, siéntate aquí. No sé si me entendieron. Pero muchas veces nos están diciendo qué es lo que no tenemos que hacer. Necesitamos empezar a predicar lo que sí tenemos que hacer. Es más fácil
Es más fácil que uno pueda entender y uno pueda tomar una decisión si quiere o no quiere hacer lo correcto. Amén. ¿Estamos? Entonces yo quiero darle un enfoque a las enseñanzas y a las doctrinas de lo que se pueden perder, de lo que es lo que tenemos que hacer para llegar a alcanzar las promesas de Dios. Porque muchas veces tenemos 10, 15, 20 años sentados en una iglesia y ¿por qué no logramos alcanzar las promesas que Dios nos dio? Porque no nos han enseñado cómo se arrebata en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces nos ha dicho arrebata en el reino? No es a gritos. Y repite conmigo, arrebata en el reino de los cielos. No es a gritos como se arrebata en el reino de los cielos. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que dejar estipulados y muy bien asentado. Amén. Ok. De igual manera, si tú te vas a Gálatas 5:9, ok. En las iglesias, el apóstol Pablo les exhortaba con amor, les instruía con amor, les daba a conocer, les enseñaba. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:16? ¿Me acompañan, por favor? Primera de Juan 5:16. Aquí está. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Amén. Ahorita vamos a hablar realmente cómo si puedes perder la salvación. Pero nosotros como hermanos en Cristo Jesús, cuando vemos un hermano que no está bien, lo que tenemos que empezar es a interceder. Y en vez de estar juzgando al hermano, condenándolo, diciéndole hijo del diablo, quitándole la salvación y diciéndole que es un cristino en vez de cristiano, si eres tan espiritual y si tienes tanto conocimiento de Dios como para poder llegar al nivel de juzgar igual que Dios, entonces muéstrale, entonces enséñale, entonces intercede, entonces ora. En mi cabeza está que muchos hermanos ni siquiera saben en la condición están porque no han sido enseñados. Amén. Necesitamos levantar los fundamentos básicos acerca de Cristo Jesús. Necesitamos escuchar más de Cristo en los púlpitos. Necesitamos escuchar más acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para empoderarnos, para que nuestra fe crezca, para sentirnos cubiertos, amados, protegidos por el amor de Dios. Exaltar el nombre de Dios. Ahí está en Mateo 28 la gran comisión que dio Cristo Jesús. Id y hacer discípulos por todo el mundo, enseñándoles acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te preocupes, porque entonces yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Necesitamos aprender acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Yo sé que me están escuchando los pastores de Iglesia del Dios Viviente, predicadores y pastores. Les voy a poner un pequeño ladrillito en su espalda. Amén. ¿Por qué? Yo hago el énfasis de nuevo, ¿no? Que hay una gran responsabilidad, pero en el libro de los Hebreos 13:17, la gran responsabilidad de que todo pastor tiene que tener el ministerio de maestro, porque somos los encargados de dar el alimento y fortalecer al pueblo por medio de la palabra. La palabra es el alimento, la leche y la carne por medio de la palabra, que es lo que fortalece nuestro espíritu. ¿Ok? Eso lo dice en el libro de los Hebreos 13:17.
Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Todo pastor tiene que ser maestro. Todo pastor tiene que ser mínimo vaso profético, porque tiene que tener esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es el que va dando la pauta, que el que va dando la guianza. Amén. Qué tremendo. Entonces, en vez de estar criticando, mira cómo están las iglesias de hoy. Ah, mira ese pueblo desobediente. ¿Por qué está el pueblo desobediente? Escrito está que en los últimos tiempos iban a levantarse muchos maestros que tal vez Dios no los iba a levantar. Entonces, el gran peso y la gran responsabilidad son de los ministros, de los siervos de Dios, donde Dios hoy en estos tiempos tan duros, nos está diciendo, levántense con mi estandarte, con mi verdad, con mi palabra. Fortalezcan al caído, al extraviado, vayan por la que tiene la pierna rota, consuelen al desconsolado, den palabras de aliento, den palabras de verdad, hablen del verbo de vida, hablen de mi Hijo amado. Mira que el Espíritu Santo está ahí con ustedes. Necesitamos estar empapados del conocimiento del amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos? En el libro de Ezequiel 33, del 1 al 9, hermanos. Esto va para los maestros que tienen el llamamiento y todavía no se animan. Para los pastores que tienen el llamamiento y todavía no se animan. En el libro de Ezequiel 33, 1, habla la palabra de Dios de la atalaya. No se lo voy a leer todo, es mucho, léalo en su casa. Pero el Señor habla, nos está hablando, dice, te lo voy a leer desde el 5. Oyó el sonido de la desde el 4. Y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva. Su sangre caerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre caerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de la mano del centinela, que no predicó la verdad, que no alertó, que no exhortó. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Miren, hermanos, ¿cuántas iglesias no están llenas de tanto conocimiento, pero sin obras? ¿Cuánta gente en las iglesias está tan bien alimentado, pero no comparte la palabra, pero no habla de la palabra? Y mira, es más, no te estoy hablando de que te pares en un púlpito a compartir. Son cristianos anónimos. Ni los vecinos saben que son cristianos, ni los compañeros de trabajo, ni la familia. Porque nada más ellos tienen la salvación y se la quedan, pero no advierten, no levantan trompeta y avisan a los demás. Cristo viene pronto, Cristo te ama, Cristo es la solución. Entonces todo esto, esa falta de que nosotros no transmitimos la palabra de Dios, de que no hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué os habréis de preocupar? Si tú decides con sinceridad de corazón transmitir el amor de Dios porque lo vives, ¿cuál es el problema de que te pares y compartas con otros? Entonces toda esta situación, en vez de estar juzgando a nuestros hermanos que andan aquí, que andan allá, bueno, pues levántate y predica. Levántate y comparte. ¿Ok? Dales el conocimiento para que ellos con libre albedrío y pleno conocimiento, ellos decidan qué hacer. ¿Estamos? Amén. Porque en el libro de Ezequiel 33:11, yo te voy a decir el deseo del corazón de Dios. Dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío,
sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? El deseo del corazón de Dios es que la gente se arrepienta y vuelva a las sendas del Señor. Pero para que eso pase, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Necesitamos empezar a compartir una palabra de aliento, de fe, de amor y de verdad. Amén. Dios necesita predicadores atalayas. En gran parte la iglesia de Dios está en esta condición espiritual deplorable a causa de falsos maestros que se corrompen, que venden la palabra de Dios, y de pastores y maestros acobardados. Y a su vez también puede haber pastores y maestros frustrados que no han sido instruidos porque otros maestros anteriores a ellos tampoco se pararon para instruir. Entonces, recordemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo hubo 400 años de silencio. El silencio mata en el mundo espiritual. El reino de los cielos se establece aquí en la tierra por medio del verbo, por medio de la palabra ejecutada, por medio de los hijos, los ministros de Dios. No debemos de callar, no tenemos que temer, tenemos que compartir las buenas nuevas con pleno conocimiento. Amén. Así como llegó el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Gálatas, y les dijo, ¿saben qué? Aunque vengan todos los domingos, pero si ustedes siguen teniendo esas prácticas, no van a tener herencia en el reino de los cielos. Porque los únicos que heredan son los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que honran al Padre. Y con esas prácticas están deshonrando al Padre Celestial. Entonces la gente decía, es que yo no sabía. Pues ya lo sabes. Entonces tienes que decidir si honrar o no honrar al Padre. Tienes que decidir si ser hijo o no ser hijo. Pero ya tuvo que venir un maestro. La palabra es para instruir, para enseñar, para exhortar. Maestros, ¿me escuchan? Pastores, predicadores, evangelistas, profetas. Para eso es la palabra de Dios, para tocar trompeta, para ver que si mi hermano se está perdiendo, como dice en el libro de Primera de Juan 5, empezar a orar por él y hablarle una palabra de amor con exhortación y decirle, mira, te estás desviando. Porque si tú haces esto, puedes perder esto, pero si tú te vas por este camino, todas las promesas que Dios te dio las vas a alcanzar. No te desanimes, no las has alcanzado porque estás haciendo estas prácticas. No has llegado a la meta porque te has desviado. Y muchos hermanos están sentados esperando que esas grandes profecías que un día les dieron se cumplan, pero no les han dicho. Eso va a ser el próximo martes, en el nombre de Cristo Jesús, y el Señor me presta vida. Vamos a explicar el proceso del discipulado. Vamos a explicar el proceso del discipulado. Entonces, ¿por qué no les han dicho que después de que te dan la profecía, Dios va a hacer su parte, pero que tú tienes que hacer la tuya? Entonces pasan 10, 15 años y dicen, eso no fue cierto, eso no fue verdad, pero hay que instruirlos en el amor de Cristo Jesús. Porque Dios no se equivoca cuando te llama. Dios no te desecha en el camino. Todo eso lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús el próximo martes. ¿Ok? Entonces necesitamos que nos levantemos. Cuando tenemos este tipo de prácticas, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Mientras haya vida, hay esperanza. Porque para eso está la iglesia, para empezar a interceder y para empezar a rescatar y para empezar a amar a nuestros hermanos. ¿Cómo se pierde la salvación? Porque sí se pierde la salvación. Ahorita yo les voy a explicar un poquito. La salvación
yo les dejo de tarea que lean Juan 6 del 60 al 70. Amén. Bueno, yo se los voy a leer. Se los voy a leer. Vale la pena que lo lea. Al oírlas, palabras de vida eterna, tiene el título. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. La respuesta está en el versículo 66 y dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ok? Ya no andaban con él. ¿A qué se le llama eso? ¿Cómo se pierde la salvación? ¿Ok? La salvación se pierde por apostatar de la fe. ¿Qué significa apostasía? Es una palabra griega que significa un desafío a un sistema establecido o autoridad o una rebelión o un abandono o abuso de fe, caer atrás, retirarse, abandonar, apostatar, dejar de creer. Si lo que te da la salvación es confesar con tus labios y creer, cuando tú dejas de creer y te vuelves atrás, eso es apostatar. Pero voy a hacer un pequeño énfasis y una aclaración. No es lo mismo estar en desánimo espiritual que apostatar. Cuidado, no es lo mismo. Porque creo que en desánimo es cuando alguien tiene una razón, no tenía fundamentos o raíces bien establecidas en el evangelio y le fue arrebatado algo, un matrimonio, tuvo una pérdida de un ser querido. Entonces dice, yo ya no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con Dios. Esa persona fue traicionada, fue dañada en la iglesia. Dice, en mi vida me paro en una iglesia. Esa persona está diciendo que no quiere nada con la iglesia, no con Dios. ¿Ok? Entonces, ese es un desánimo espiritual. O que llega un enfriamiento, que la gente dice, yo no tengo ganas ni de orar, yo no busco de Dios. Ellos necesitan apoyo y ayuda. Como leíamos hace rato. Necesitamos empezar a levantarnos, a orar por nuestros hermanos. La apostasía es otra historia y ahorita se las voy a leer, ¿ok? Primera de Timoteos 4, 1, 2, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, las palabras son espíritus. Y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía que mentirosos que tienen la mente cauterizada, que tienen la mente envanecida, que andan buceando, predicando profundidades, cuando ni siquiera han echado fundamentos. Hebreos 10, 26, 27, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar deliberadamente.
Nosotros tenemos que tener conceptos muy claros, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer en la iglesia de Gálatas y de Corintios, que está en la Biblia, estaban pecando porque si nosotros nos vamos un poquito a la historia, ellos estaban fusionando enseñanzas paganas con el cristianismo que se estaba empezando a difusionar. Entonces lo que hicieron fue una fusión y empezaron a tener prácticas paganas dentro de la iglesia porque eran las prácticas que ellos tenían en sus otras religiones. Pero en eso llega el apóstol Pablo y les explica, les enseña, les exhorta. Se podría decir que eran pecados por ignorancia. Mezclaron doctrinas, ¿ok? Pero una vez que el apóstol Pablo llega y les explica y les enseña, y ellos deciden, no, yo no voy a andar yo como hay una parte ahí en la Biblia, ¿no? Que dice que uno andaba con la mujer de su papá. Y que diga, no, ok, yo sé que es pecado, pero yo decido continuar con la relación con mi madrastra. Eso es un pecado deliberado. ¿Ven la diferencia? Entonces necesitamos levantar buenos maestros para que en las iglesias enseñen. ¿Ok? Entonces vamos a leer 2 de Pedro 2, 21, 22. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás. Se volvieron atrás. Dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es apostatar. Les voy a dar todavía más ejemplos. Hebreos 6, 4, 8. ¿Por qué ese pecado está difícil? Ese es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Hebreos 6, 4, 8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible, dice, que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Dice que ya no, que es imposible. ¿Ok? Van a decir, pero ¿por qué? Dice, voy a seguir leyendo. Dice, recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque vuelven a pisotear la sangre de Cristo, porque lo vuelven a crucificar, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Tremendo. Primera de Juan 5, 16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que pidan por eso. Bueno, si tú tienes la Biblia, ahí te va a dar una referencia a Hebreos 6, 4, 6 y a Hebreos 10, 26, que es lo que te acabo de leer. ¿Ok? Entonces es como si volvieran a pisotear con pleno conocimiento, vituperiar, burlarse del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es tener pecado deliberado. ¿Ok? Hebreos 13:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de nosotros
haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Cuidemos, Padre, que nuestro pie no caiga en resbaladero. Pero si nosotros tenemos conocidos, hermanos, que ahorita les está entrando incredulidad y se están apartando de Dios porque han tenido una mala experiencia, ya sea dentro de la iglesia, ya sea emocional o personal, hermanos, si tenemos una pizca de amor en nuestro corazón, hagamos una lista de ellos y empecemos a clamar y orar como lo hizo la iglesia de los Hechos. Cuando la iglesia cayó, apedrearon a Esteban y él falleció. Pero cuando la iglesia se levantó e empezó a interceder por Pedro, vino el ángel y lo sacó de la cárcel. Entonces, iglesia, en vez de estar juzgando que nuestro hermano ya está en el mundo y mira, y tanto que hablaba, y tanto que el Señor lo usaba, y hablaba lenguas, y hacía liberaciones, y mira cómo anda ahorita, mira cómo se viste, y anda en las cantinas, hello. No permitamos que caigan en la apostasía, que llegue a tal grado que el enemigo tome ventaja, y los enfríe tanto que caigan en la incredulidad. Porque lo primero que ellos dicen es, ya no asisto a la iglesia. Yo dejé de creer en la iglesia, pero no en Dios. Yo sigo creyendo en Dios. Espérate un ratito. Espérate un ratito, porque Dios en su sabiduría dijo, no os dejen de congregarse. Porque dentro de la congregación estás junto a otros carbones encendidos, manteniéndote el fuego. Si tú te apartas del fuego, al diablo le gustan los platillos fríos. ¿Qué crees tú que va a pasar? Al rato vas a estar tan frío que muy fácilmente el enemigo puede hacer que tú apostates de la fe. Tremendo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De la iglesia. La iglesia necesitamos ponernos en amor a levantar a nuestros hermanos que se están alejando. Estamos. Entonces, todo esto es conocimiento de la palabra. Necesitamos saberla y ponerla en práctica. No, si está un hermanito como en la iglesia de Corintios y de Gálatas ahí, ¿no? En fornicación, adulterio, robando, estafando, no se preocupen. Oremos para que siga en la iglesia. Porque si hay una buena palabra de amor y de exhortación, el Espíritu Santo le va a redarguir y lo va a convertir en criatura nueva. Oremos para que permanezca dentro de la iglesia y que para que permanezca dentro de la buena enseñanza. Por los hermanos que se han retirado, empecemos a clamar a misericordia para que Dios no los suelte y que el Espíritu Santo los traiga con lazo de amor de nuevo, que los haga sensibles a la presencia de Dios, que recuerden los pactos, que recuerden los amores y cuando temblaban en el Espíritu en la presencia de Dios. Y donde quiera que ellos anden, Señor, que te sientan, que sepas que tú estás con ellos y empezar a orar y clamar. Amén. Les quiero compartir un poquito. Ya casi va a llegar la hora. Que el problema actual dentro de las iglesias es que están mezclados a falta de enseñanza, a falta de doctrina, los simpatizantes y los discípulos. ¿Ok? Ya les leí que es un discípulo. Les voy a explicar ahora con el diccionario cuál es el concepto de un simpatizante del cristianismo. Dice la palabra del diccionario, ¿verdad? Es un tipo particular de adherentes que tienen un interés particular en la iglesia. Participa de las enseñanzas, pero no se unen ni se comprometen con la iglesia. Ellos les encantan las alabanzas. Van una vez a la semana. Les encanta cómo predican, pero no ponen en práctica. No sirven, no se comprometen. Eso es un simpatizante. No hay un nuevo nacimiento, no hay un cambio. Solo les gusta por afuera del oído. No permiten que la palabra entre y baje al corazón.
les encanta cómo predican los cristianos, les encanta la música cristiana, pero no hay ningún compromiso. Quieren todo de Dios, pero nada con Él. Son simpatizantes cristianos. Tienen miedo a comprometerse cuando Dios les habla, cuando Dios quiere hacer algo en la vida de ellos. Y solamente son simpatizantes. Entonces la gente tiende a confundirse que, mira, ese va a perder. No, para perder algo, primero tienes que tenerlo. Para perder la salvación, primero tienes que tenerla. Lo que tenemos que hacer es empezar a predicar los fundamentos de Cristo Jesús para que ellos sepan y tomen una decisión si quieren ser discípulos de Cristo o si quieren seguir siendo simpatizantes. Amén. ¿Ok? Se ha enseñado mucho, espero que me alcance el tiempo, evangelios a medias. Esto el Señor ya me lo había estado hablando. ¿Qué es un evangelio a medias? Ok, libro de Romanos 10, del 9 al 13. Esto yo creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Hasta lo recitamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice aquí que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú llevas un invitado a la iglesia? Ven, 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 pasa al frente. Repite conmigo esta oración. Padre, yo declaro que soy pecador, pero estoy arrepentido. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, resucitaste el tercer día y nuestro Padre escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te abro las puertas de mi mente y de mi corazón para que tú habites. ¡Ay, ya, amén, aleluya, gloria a Dios! Eres salvo. No, es un evangelio a medias. Porque llevar a una persona a la salvación es por medio de discipularla, de llevarla al camino y la verdad que es Cristo Jesús. Y, como decía en el versículo, que permanezca en su palabra. Entonces nosotros tenemos comprado un evangelio a medias. Se hacen grandes campañas y la gente se amontona y pasa al frente y repite la oración y hace el paso número 1. ¿Qué hay acerca del paso número 2, maestros, pastores, predicadores? Que somos los encargados de que la gente crea, se conviccione en la palabra de Dios por medio del conocimiento de su palabra, por medio de las enseñanzas, para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Llevamos un evangelio a medias. Amén. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Ok? Pero miren qué hermoso dice en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Maestros, pastores, evangelistas, profetas. ¡Wow! Entonces no se cumple el evangelio porque entonces no hay quien les predique. Necesitamos hablar más de Cristo Jesús en los púlpitos, más acerca del poder y del amor que Dios hace. Ya basta de tenerle más miedo a los demonios, porque el conocimiento acerca del poder está chiquito. Necesitamos tener un conocimiento pleno del amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Otro evangelio a medias. Ahí se lo voy a dejar de tarea. Ya voy a orar para despedirnos y si alguien tiene dudas. Es acerca de los 10 mandamientos que se resumen en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu pensamiento y con todo tu corazón por encima de todas las cosas.
¿Ven? Y el segundo. Y en esto se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas personas aman a Dios y aborrecen a su prójimo? Evangelios a medias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si no puedes amar a tu hermano al que ves, hipócrita, mucho menos amarás a un Dios que no puedes ver. Evangelios a medias. Necesitamos predicar un evangelio de amor completo, de amor al prójimo. Amén. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? Vamos a seguir. Si el Señor me presta vida, el próximo martes vamos a estar enseñando el proceso de un discípulo. Los procesos de los discípulos. Amén. Voy a orar para despedirnos. Les quiero compartir muy feliz que hoy tuve mucho gozo porque el día de hoy dimos el enganche para el terreno de la Iglesia del Dios Viviente Tijuana, donde si el Señor nos presta vida, vamos a empezar a construir la iglesia, pero la iglesia va a servir como refugio para los hermanos que sean expulsados aquí por la migra, vaya pues, y que estén desubicados, para que ellos puedan llegar ahí y ubicarse un poquito en el país. La iglesia, así como en Bicentenario, el Señor puso que era para los niños y estamos trabajando con los niños. Mira que acá en Tijuana hay otra necesidad. Vamos a empezar a trabajar con eso. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es amor. Amén. Entonces, el evangelio, el amor al prójimo, va agarrado de las obras. No es solamente predicar. Uno tiene que ser congruente lo que tú hablas con lo que tú haces. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos. Amén. Vamos a orar para despedirnos, hermanas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy ante tu presencia con gozo en nuestro corazón. Dándote gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, porque escrito está en la palabra que tú nos dejarías saber lo que el Padre y el Hijo están hablando, porque no nos has dejado, porque eres nuestro Paracleto, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestra guianza. Bendito Espíritu Santo de Dios, sé en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que sea en nuestro espíritu recibiendo el testimonio de cada palabra, de cada enseñanza. Que sea desempolvado el conocimiento que Dios Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Que sea el querer y el hacer de hacer tu voluntad. Que nos conviccione, que nos llene de poder y de amor. Que eche fuera todo temor para poder hacer tu voluntad, para poder entrar en tu camino. Para ser tus discípulos, Señor, para ser cristianos, seguidores de ti, Señor. Eres el gran maestro, mi Señor Jesucristo. Yo bendigo, Señor, a cada maestro, a cada pastor, a cada predicador que se encuentra con nosotros el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, seas tú haciendo la obra, Señor. Seas tú, Señor, inquietándolos, poniendo esos carbones encendidos, poniendo el hacer, el deseo. Haya el gozo por servirte, Señor. Que ellos puedan sentir esa protección que tú dijiste. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo creemos, Señor. No tenemos que tener temor, Padre de Gloria, por servirte. Porque más grande y más poderoso eres tú, Señor, que estás con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Y nos miramos el próximo martes con el favor de Dios. Pasen una excelente noche. Dios me los bendiga.